Buenas tardes, señores. Mi nombre es Nidel Chaer, estudiante de Ciencia Política de la prestigiosa Universidad Fermín Toro de Barquisimeto, Estado de Lara. A continuación vamos a hacer un desarrollo de lo que es la competitividad en la política y lo que es lo que es su concepto, característica, la evolución histórica y cómo se relaciona o interrelaciona con nuestra carrera de Ciencias Políticas. Como bien sabemos, para que tengamos una buena competitividad dentro del círculo político o de lo que es la rama política, debemos tener una buena preparación, un buen enfoque, una buena preparación para una política adecuada que vayamos a practicar a futuros. Como bien sabemos, la formación es muy importante para tener un liderazgo adecuado dentro de un comportamiento o una sociedad en general. Tal como vemos en el concepto, podemos ver las capacidades dentro de del dominio de las masas y generar una rentabilidad para poder competir adecuadamente, generar una renta política, ya que de esto se trata dentro de la competitividad política. Por supuesto, hay que convencer a unificar todos los sectores que nosotros debamos abrazar y aliarnos para una adecuada campaña o arrastrar suficiente masa de personas para que haya una buena fuerza de choque respecto a lo que es la competitividad. Si vamos a hablar de las características de la competitividad política, en esto juega un factor importante lo que es el país. La situación país, por ejemplo, de Venezuela en la actualidad, no nos deja margen de competitividad política adecuada, ya que, como bien sabemos nosotros, hay una desequidad o no hay un equilibrio dentro de las instituciones del Estado, porque las instituciones del Estado cabe resaltar que deben ser las adecuadas para poder tener una participación política ética, veraz y equitativa. La historia nos muestra muy claramente que dentro de las características de la competitividad política, que la formación de la personalidad política debe ser la adecuada y prepararse dentro de su discurso para que pueda plantear una política adecuada y generar una campaña adecuada para su presentación ante el público. Y podemos también mencionar que no todos los países, las competencias políticas, en todas las geografías no es igual. Por eso es importante geográficamente, dentro de los países donde se haya, por ejemplo, les voy a decir, en Venezuela la competitividad política es diferente a la del Medio Oriente. ¿Por qué? Por lo que es la religión, la raza. La religión es uno de los factores más importantes que juega dentro de la competitividad política, porque ya que las instituciones del Estado... ¿Por qué la religión? Porque no es igual la religión musulmana, vamos a decir, a la católica o a la judía. Ciertamente estos tienen unas instituciones muy acorde o de competencia. Por ejemplo, en los países musulmanes no hay competitividad en la mayoría para las mujeres, políticamente hablando. Aquí en Venezuela es diferente, ha habido ya varias presidentas en Latinoamérica, cuando dije aquí en Venezuela, no, en Latinoamérica, perdón, ha habido muchas presidentas ya, porque el enfoque de la política es diferente, las leyes, las normas, geográficamente los recursos, los votantes perciben de diferente forma o de diferente ámbito lo que es la política. En cambio, en esos países son más conservadores y las religiones juegan un factor importante. Cuando dije la situación país, porque
dentro de las características actuales, vuelvo y repito, por ejemplo, acá lanzarse políticamente en Venezuela a unas elecciones sería ilógico, y por supuesto que no habría margen de competencia o capacidad de ventaja, porque el ventajismo del oficialismo es muy evidente y no hay una ética, como les dije, y no hay una preparación para poder hacer unas elecciones adecuadas en la actualidad. Por eso todo lo que hemos pasado, que se reconocen las instituciones públicas, por ejemplo, el caso del Consejo Nacional Electoral, y por eso es que para relacionar este tema con lo que es la preparación mía como politólogo, debo analizar y mencionar que es importante que en este momento, por ejemplo, no se pueden hacer unas elecciones libres y reales en el país. ¿Por qué? Porque no tenemos los instrumentos y la convicción de que esto va a realizarse equitativamente. Dentro de la evolución histórica de la competitividad, podemos decir que las herramientas han cambiado. En el caso de la antigüedad, si unas elecciones se iban a hacer, no teníamos los sistemas automatizados, no teníamos la información que llega hoy en día inmediatamente por las vías telefónicas, internet, sea vehículo. Los electores tienen más oportunidades de escogencia, de conocer más a las personas, a las personas que van a votar. ¿Por qué? Porque hay una clase de medios de comunicación, tanto audiovisuales, radio, televisión, como las redes sociales, que juegan un factor muy importante, porque las redes sociales, como bien nosotros sabemos, ahora están siendo utilizadas como Instagram, Facebook, Twitter, por todos los participantes dentro de la política. Y por eso el modelo se ha puesto de moda, y los modelos teóricos se han ido cambiando progresivamente, y la filosofía política ha cambiado. Muestra de esto son las últimas elecciones que han ocurrido en Venezuela, por ejemplo, o en otros países del mundo. Y por lo tanto nosotros tenemos el deber de, como competidores en la política, prepararnos para lograr visualizar cuál es la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, lo ético político, lo que es las instituciones, lo que es el proyecto a futuro de cómo se deben hacer las cosas acá en Venezuela y cómo no se han venido haciendo correctamente. Porque las correcciones que hay que mencionar son numerosas. Ejemplo de ello, cuando gana las elecciones la oposición, tienen las elecciones de la Asamblea Nacional, y llega al gobierno porque perdió terreno político, lanza un ataque para lograr un contraataque, para lograr cambiar lo que es el Tribunal Supremo de Justicia, para tener una competencia política adecuada y a favor de él, y todo esto genera este caos en el que estamos hoy en día, y el que tenemos que estudiar nosotros como politólogos, muy lamentablemente, porque este país es tan rico en diferentes aspectos, ha tenido a lo largo de la historia muchas elecciones, pero estas dos partes ahora están incursas en que legalidad, ilegalidad, el caso ahorita Guaidó, que no lo quieren reconocer, y nosotros tenemos muchas herramientas donde cortar y donde estudiar, para nosotros ver que debemos prepararnos, ilustrarnos en lo que es la materia política, porque hay mucho de qué hablar. Y cuando digo mucho de qué hablar, cosas lamentables y cosas agradables. Agradable es recordar, agradable es planificar lo que viene a continuación después que nosotros nos preparemos
para una mejor Venezuela. Muchas gracias.